come bien, está lejos de la democracia, porque está cerca de la supervivencia y de devorar. La democracia requiere que las personas tengan comensalidad. Bueno, saber conversar. ¿Qué es conversar? Eso que dice ahí, saber hacer afirmaciones verdaderas, juicios fundados, declaraciones sinceras, aclaraciones precisas, indagaciones respetuosas. Aplique esas reglas en su oficina y verá que nadie vuelve a hablar. Nos encanta hacer juicios infundados. Hacemos declaraciones no sinceras. Hola, te quiero mucho. Falso. Va por otros intereses. Jefe, ¿usted por qué es, cómo se dice, votar aquí, sacar del puesto? ¿Cómo se dice? Echó a Juan. No, mira, es que no fue que Juan, sino, no es capaz de decir, lo eché por esto, por esto y por esto. Y el jefe no es capaz ni de pedir la aclaración, ni el jefe es capaz de responderle. Entonces, cuando una sociedad no sabe hacer aclaraciones y indagaciones, viene el chisme, la queja, ¿sí? Saber escuchar, reconocer al otro como legítimo otro. Siempre que uno escucha, acto de respeto, ¿no? Pero escuchar es tan difícil, porque respetamos poco. Cuando el jefe nos llama, escuchamos, ¿no? Pero nos llama un pobre, a ver, diga rápido. Porque no respetamos al otro. No es que seamos mala gente, lo que pasa es que no tenemos respeto. Y el silencio, que es el fundamento de la palabra y la escucha. Si no hay silencio, no hay palabra. Si yo digo casa, tengo que hacer silencio y terminar en silencio para que la palabra exista. Si digo la palabra no existe. La palabra comienza en el silencio y termina en el silencio. ¿Por qué debemos conversar? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un observador diferente de la realidad. Este escenario que está acá es igual para todos ustedes y yo, pero cada uno lo mira de una forma distinta. Si usted es un escenógrafo, lo mira de una manera; si es un conferencista, lo mira de otra; si es un arquitecto, lo mira de otra; si es un constructor, lo mira de otra. Y el escenario es el mismo. Como todos somos observadores diferentes de la realidad, nadie puede tener pretensiones de verdad. Nadie puede decir, yo sí vi la realidad. Usted puede decir, en la vida decimos, cada uno ve lo que ve, dice lo que dice y oye lo que oye. Pero nadie puede decir, lo que yo veo, oigo y digo es la verdad. Toda pretensión de verdad conduce a la violencia. El que cree que tiene la verdad busca imponerla, ¿sí? Busca coaccionar, busca seducir y busca matar, ¿no? Si la verdad si no le cree. Entonces el diálogo no es una cuestión, no es de gente buena persona, no es que porque yo soy buena persona hago diálogo, no. Si todos somos observadores diferentes de la realidad y queremos construir bienes colectivos, nos toca conversar. Tombi decía de los griegos, ustedes saben que los griegos eran un pueblito ahí que sabía cultivar ovejas y olivas. La pregunta es cómo inventaron la filosofía, la metafísica, la ética, la estética, la arquitectura. Lo inventaron todo. Entonces Tombi dice, los griegos siendo como eran, pudieron inventar todo porque conversaban mucho. Ustedes tienen una cultura, por esos cafés que se inventaron, los boliches, hay que volver a construir la ciudad. Somos lo que conversamos. Cuando cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestras conversaciones. Y cuando cambiamos nuestras conversaciones, cambiamos nuestra forma de ser. ¿Qué es su empresa? Mire que se conversa. ¿Quién es usted? Mire usted que conversa por dentro con usted mismo. Eso es usted, la conversación. ¿Qué es una organización? Una red de conversaciones que conversa con otras conversaciones. La capacidad de una organización depende de la forma como conversa, como la capacidad de una persona depende de la forma como conversa. El respeto, que es reconocer al otro como legítimo otro y reconocer que somos observadores distintos de la realidad. Y el diálogo. La hospitalidad, esta es la parte dura, aunque Argentina en esto es bueno, ¿no?
196 millones de personas viven en un país que no es de su nacimiento. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene bajo su protección 22,5 millones de personas por razones políticas o ambientales. Argentina es esto también iba a decir la legislación mejor que hay sobre migración constitucional, de lejos, es la de Argentina. O sea, tiene un concepto de hospitalidad muy desarrollado. Los migrantes son la fuente de la riqueza. Bueno, en Centroamérica los migrantes representan el 5,8 del Producto Interno Bruto. Y termino con esto, a ver. Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, América Latina tiene una superficie de 22 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces China. Una población más grande de 500, en el último censo que acaban de publicar, de 560 millones de personas, la tercera parte de China. Ahí dice la mitad. Somos una de las grandes reservas de agua dulce del mundo, ¿sí? Y ustedes en especial. Casi todo el territorio de América Latina es habitable y cultivable. Solamente la tercera parte de China es habitable y cultivable. Los 1.300 millones de chinos viven en 3.300.000 kilómetros cuadrados. O sea, viven en un país un poco más grande que Argentina. Tenemos una gran diversidad biológica, el biomasa del Amazonas y el Chaco trinacional. Somos el continente verde del planeta, a donde todos los otros continentes están mirando como una reserva para los desafíos futuros del cambio climático. Todo el mundo está mirando para acá y nosotros no nos damos cuenta. Por eso Accenture, McKinsey y las grandes tienen cifras del orden de 50.000 a 60.000 millones de euros para comprar grandes territorios en América Latina. Colombia, por ejemplo, en este momento está estudiando una ley de quién puede comprar o no comprar extensiones de tierra siendo extranjero. Porque se están buscando propiedades estratégicas. Muchas para sembrar comida, como Corea, para sembrar comida en ese territorio para alimentar a Corea, y no para alimentar a América, sino para alimentar a Corea. ¿Sí? Pero el problema, ¿cuál es? No debemos ni es posible hacer una muralla para aislarnos y proteger nuestros recursos frente a las consecuencias que otros van a sufrir del calentamiento global. No es posible hacer un muro. Seremos y podemos ser parte fundamental del bienestar de la especie humana planetaria si aprendemos e implementamos los valores de esta nueva cosmovisión del cuidado. Ese es el nuevo significado que como latinoamericanos podemos ofrecer a todos para la nueva humanización. Muchas gracias. ¿Te quedan fuerzas, Bernardo, para un ratito de preguntas y respuestas? Hay micrófono, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bernardo fue muy claro. Con respecto, buenas noches. Con respecto a ser honrado o no, me acuerdo la anécdota hace una semana en la elección de la capital olímpica del 2020, en donde la alcaldesa de Tokio, en su exposición dijo que estaba documentado que en Tokio se habían devuelto unos 20 millones de dólares en el 2012 de moneda local, por supuesto, o lo que se haya encontrado en esa ciudad, y se había devuelto. Y cuando invita a la comunidad internacional a elegir la ciudad, dice, todo lo que se pierda durante las Olimpiadas les será devuelto. Sí, pero ustedes tienen una historia también muy buena, que es la de las Leonas, el Campeonato Mundial de Hockey. Es un ejemplo también de verdad y dignidad incomparable, o comparable con ese. ¿No saben lo de las Leonas? ¿Y yo por qué lo sé? El entrenador de las Leonas, Gil, ¿cómo se llama Gil? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Vigit. Hay la final entre Dinamarca, Holanda y Argentina. Si Argentina queda empatado, queda campeón mundial. Se mete un gol que las Leonas consideran que es ilegal, o sea que
debería haberse pitado y el gol no. El árbitro aprueba el gol, saca Holanda y ellas no se mueven hasta que Holanda mete el gol para que quede campeón mundial. Eso es ética también. Del nivel de eso, de Tokio. Yo me formé en la escuela pública, tengo 47 años. Es verdad lo que usted dice, que en mi escuela, donde yo iba a la escuela pública, tenía amigos de familia muy rica y otros de familias muy, muy humildes. Gracias. Y hoy, la verdad, 20 años después, encuentro que amigos que muchos son líderes, muchos son empresarios, incluso aquellos de familias humildes llegaron a ser doctores, médicos, profesionales. Y todos fueron a la universidad, bueno. Y hoy nos encontramos que aún las familias humildes ahorran para mandar sus hijos a colegios privados. Resumiendo, yo interpreté que lo que usted quiere decir es que ¿cómo hacerlo? Nuestra educación en nuestro país o nuestra cultura era mucho mejor en el pasado que ahora. Éramos mucho mejores que ahora, en 1940, 1970. Involucionamos, quiere decir, como sociedad. ¿O fue deliberadamente No, pensado yo así lo que estoy proponiendo es volver a las bases del pasado, pero no volver al pasado. Pero teníamos mejor ética, mejor sentido de los valores. Pero esos son los valores que hay que recuperar. Pero eso no significa volver al pasado. Recuperar lo del pasado de valores, pero no volver al pasado. Y una cosa respecto a eso. La pregunta es cómo hacer que el sistema funcione público. Esta es una discusión que se sostiene en toda América Latina porque es igual en todos los países. Cristóbal Buarque, un senador de Brasil, que fue ministro de Educación, me decía, mire Bernardo, me decía en una sala, la única forma como esto se puede mejorar es de la siguiente manera, que para ser presidente, vicepresidente, gobernador, alcalde, director de instituto, de multinacional, etcétera, para poderse posesionar, haya que tener como condición tener los hijos en escuelas del Estado. ¿Usted qué cree que pasaría? Al año tendríamos la mejor educación de Argentina. Mientras las élites no entiendan esto no tiene solución. Y la educación va a contribuir año tras año a la fractura de la sociedad, que eso es lo grave. Pero, perdón, tal vez fue pensado hace 40 años atrás o 30 años atrás, deliberadamente, que hoy suceda lo que está sucediendo, porque esto no sucede solamente en el ámbito educacional, donde a pesar de pagar los impuestos para que nuestros hijos tengan educación estatal, educación pública, tampoco recibimos en los hospitales la salud que nos merecemos, por eso contratamos OSDE, tampoco recibimos la seguridad que nos merecemos o que debemos, por eso contratamos seguridad privada. Fue pensado, mi pregunta es esta, ¿fue pensado hace 30 años atrás deliberadamente que hoy estemos así? ¿Fue un plan? Y hoy tenemos que pensar en volver a ser la sociedad que fue pensada, que pensaron los inmigrantes cuando llegaron acá. No, yo no creo que haya sido un plan. ¿Qué le pasa a uno? Lo mismo que le pasa a uno en la vida, ¿no? El famoso cuento del sapo. De que está en el agua, le van entibiando el agua, queda cocinado. Si entra el agua caliente, salta. O sea, ese es el problema de la formación política, el problema de no tener partidos. O sea, eso no es un problema intencionado, porque no hay una mente tan inteligente que lo pueda planificar. ¿Sí? Simplemente es de una sociedad que va olvidando el papel de la política, el papel de la formación política, descuida los partidos, porque nos pasó a todos. A todos. Y eso por una parte. Y segundo, que nunca unimos la educación a un proyecto nacional. Los países que han logrado llevar la educación a niveles como Corea, Finlandia, Japón, a los niveles en que está Rusia, es porque unieron la educación a un proyecto de nación. O sea,
Educaron a la gente para un proyecto de país. No tomaron la educación como un servicio, sino como componente de un proyecto. Cuando ustedes unieron la educación a un proyecto de país, tuvieron la educación que tuvieron. Separaron eso, la educación de ese proyecto, y la educación se deterioró. Pero lo importante es aprender del pasado, no llorar sobre el pasado. ¿Sí? Y lo que estoy tratando es, o sea, tenemos todas las condiciones para hacer cosas mejores inclusive que el pasado. Pero si aprendemos. Por eso yo no soy muy amigo de los diagnósticos dolorosos. No soy amigo de las venas abiertas de América Latina, del libro. ¿Sí? Porque ¿de qué nos sirve? ¿Sí? Ese tipo de cosas si no aprendemos. El secreto es entender por qué pasaron esas cosas y tratar de, y está en nuestras manos. Y eso no es posible sino con participación ciudadana. Y participación ciudadana significa organización de ciudadanos organizados en grupos de rock. No, todo el mundo cree que cuando la izquierda nos vendió un mal negocio, creer es que la organización es la organización del partido, no, la organización que hace posible una sociedad es la organización del barrio, de la iglesia, de la parroquia, del teatro, porque eso es lo que genera la red social de comunicación. Sí, pero incluso los vecinos en un edificio no nos saludamos. No nos saludamos. Bien, la última pregunta y nos vamos. Sí. Buenas noches. Mi pregunta, usted comentó que las ONG no podrían estar digamos, al nivel de los políticos. ¿Por qué no se podría formar justamente un partido político con gente que esté en ONG? Sí, la escuché perfecto. ¿Por qué las ONGs no podían formar un partido político? Claro que lo pueden formar, el problema es que gane. ¿Sí? A ver. Sí, ¿cuál es el papel de la política en una sociedad? La gente dice que tomarse el poder. No, ese no es el papel de la política. La política no es la ciencia del poder. La política es la capacidad de crear convergencia de intereses. El poder le viene a un político desde esa capacidad. Cuando una persona es capaz de crear convergencia de intereses, eso es lo que le da poder. Mientras más convergencia de intereses logre crear, más poder tiene. Si no hay política, no hay convergencia de intereses. Y si no hay convergencia de intereses, la sociedad no puede avanzar. Solamente la convergencia de intereses puede hacer avanzar un fenómeno social. Póngalo en la casa. Si usted tiene un matrimonio con 2 hijos adolescentes y van a hacer el paseo familiar, y el hijo quiere ir a surfear a Australia y la hija ir a mirar ranas venenosas al Chocó colombiano, no hay paseo. Si no hay una convergencia de intereses, no hay paseo. Solamente la convergencia de intereses logra el cambio social y político. Ese es el papel de los políticos, crear convergencia de intereses. Si un conjunto de ONG se unen y son capaces de convocar convergencia de intereses, eso es política. Que las hagan ONGs o no es otro problema, porque la política la puede hacer cualquiera que sea capaz de crear convergencia de intereses, incluyendo las ONGs. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amables. Despedimos con este aplauso al doctor Bernardo Toro. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación OSDE. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta un próximo encuentro.